Buen día, mi nombre es Diana Suseli Camajasutug, me identifico con el número de carnet 2018-01-610 y tengo a bien exponer algunos temas de Derecho Civil 4. Ineficacia del contrato. La ineficacia del contrato surge cuando no se producen los efectos propios, típicos o queridos por las partes, es decir, se separa del programa en la reglamentación contractual. Dentro de los términos utilizados acerca de la ineficacia se encuentran las patologías enfocadas a la propia estructura del contrato, alude a irregularidades, a vicios que se manifiestan y que vienen a provocar la ineficacia contractual. De igual forma, el término de anormalidades de ese contrato. La falta de eficacia del contrato obedece a una sanción del ordenamiento frente a la conducta ilícita o contraria a derecho. Los regímenes típicos de la invalidez del contrato son la nulidad absoluta o radical y la nulidad relativa o anulabilidad. La invalidez la sitúa el Código Civil en el plano de la sanción de los contratos que son ilegales o ilícitos, porque estos no se adecúan a las exigencias que el ordenamiento establece. Dentro de la ineficacia estructural se encuentra la nulidad absoluta, regulada en el artículo 1301 del Código Civil, y es la sanción más fuerte que se puede imponer al contrato. Es un defecto estructural del contrato porque deriva de una irregularidad en su formación. Es una nulidad ab initio, que significa desde el inicio, es decir, ese contrato no nace a la vida jurídica en cuanto que desde el inicio no produce ningún efecto que le es propio y puede deberse o originarse a la falta de alguno de sus elementos esenciales. Dentro de los caracteres de la nulidad absoluta se encuentran cuando no se ha realizado lo dispuesto en la ley, cuando el contrato resulta contrario al orden público, a las buenas costumbres o a una regla imperativa. Es un contrato nulo, es perpetuo y es insubsanable y puede apreciarse de oficio por el juez. No está sometida a plazo y el negocio nulo por causa de un defecto no es apto para producir sus efectos propios. Las causas de nulidad son la falta de algún elemento constitutivo o requisitos esenciales del contrato, y en situaciones de cotitularidad, como puede ser el régimen de propiedad de condominio, la ilicitud de alguno de los elementos del contrato. La acción de nulidad se plantea ante un órgano jurisdiccional y se debe acreditar que el elemento que provoca esa causa de nulidad para obtener una sentencia declarativa y los efectos de este contrato que va a ser declarado nulo. Los efectos de la nulidad son retroactivos. Esto significa que las cosas vuelven al estado anterior. La anulabilidad o nulidad relativa, regulada en el artículo 1303, y esta diferencia de la nulidad absoluta, la imperfección del contrato en la anulabilidad relativa es menos leve, derivada de los vicios del consentimiento y de capacidad, y está dirigida a proteger a una de las partes del contrato y dependerá del ejercicio de la acción correspondiente por la persona legitimada para ello. La acción de anulabilidad se debe plantear en un plazo de 2 años, contados desde el día en que se contrajo la obligación, y si fuera en violencia o tenor grave, el término es de 1 año, contado desde la fecha en que la violencia cesó. Los efectos de anulabilidad son restitutorios y retroactivos. La revalidación o convalidación de un contrato que adolece de nulidad relativa es una manifestación que una de las partes contratantes está realizando con la intención de sanar o subsanar el hecho que vino a provocar esa nulidad relativa.
Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación. La confirmación expresa o tácita de nulidad relativa implica la renuncia de la acción de excepción de nulidad. La ineficacia del contrato en sentido estricto. La rescisión del contrato se considera un remedio jurídico que busca dejar sin efecto el contrato. Es una ineficacia funcional que trata de impedir un resultado contrario a derecho, evitando mediante esta acción consecuencias injustas que se puedan producir en el ámbito patrimonial. El artículo 1579 establece que los contratos pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial y su función principal es reparar intereses que puedan resultar lesionados. No adolece de vicios o defectos, mientras que los que se declaran nulos o anulados, sí. Aquí el contrato es inicialmente eficaz y la rescisión es sobrevenida a la celebración, a diferencia de la nulidad o anulabilidad que implican un contrato con invalidez inicial. El plazo es de 1 año y la rescisión se clasifica en rescisión voluntaria, en donde las partes contratantes acuerdan romper el consenso inicial. La rescisión judicial es la acción unilateral de acudir a un órgano jurisdiccional para solicitar la rescisión, es decir, solo la ejercen una de las partes del contrato, y la rescisión fortuita o forzosa, y se da por la imposibilidad del cumplimiento por caso fortuito o causas ajenas a la voluntad de quien contrató. El artículo 1583 regula que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de celebrarse. La resolución del contrato por incumplimiento es la facultad de una parte contratante para dejar sin efecto un contrato válido a causa del incumplimiento de la otra parte. Puede ser expresa o tácita y se caracteriza por ser exclusivo en la relación obligatoria sinalagmática. Es un medio de protección y defensa de una de las partes, opera ex tunc y tiene efectos retroactivos. Los requisitos del ejercicio de la facultad resolutoria son que quien reclama haya cumplido con su obligación o esté en condiciones de hacerlo, que haya incumplimiento parcial o total, y debe ser contrato bilateral sinalagmático, y que la obligación sea exigible y acreditable, tiene efectos retroactivos, libera a las partes y a la reintegración de la prestación por parte de quien incumplió. La revocación es la decisión del otorgante de privar de eficacia un contrato, eliminándolo completa o parcialmente por medio de una nueva declaración de voluntad a través de un nuevo contrato o sentencia judicial. Se clasifica en unilateral, que es la facultad otorgada por la ley a un sujeto para retirar la autorización o entrega de un bien al otro contratante. Ejemplo sería un mandato o donación. Y la revocación por fraude de acreedores o acción pauliana. Esta acción va en defensa de los intereses patrimoniales de una de las partes que pretende dejar sin efecto un contrato y tiene la finalidad de reparar un perjuicio causado. La acción revocatoria es un medio para dejar sin efecto un contrato existente y la ejercen solo acreedores anteriores al acto impugnado. La acción pauliana la ejercen solo acreedores como último recurso para reparar. El desistimiento unilateral. La categoría del libre desistimiento es la situación que se da en ciertos contratos donde se conocen a una o cada una de las leyes contratantes la posibilidad
de extinguir la relación contractual por su libre decisión. Dentro de los supuestos están los contratos por obra o contratos de servicios profesionales. Debe existir una relación contrato sucesivo o continuada. La duración de la relación debe ser indeterminada y que una de las partes tenga prevalencia en el cumplimiento de sus intereses. Surte efecto la resolución de la relación obligatoria sin alcance retroactivo. Contratos preparatorios. Contrato de promesa y opción. El contrato de promesa, como bien lo dice, es la promesa de celebrar un contrato futuro cuando la naturaleza del contrato lo permita. Es una celebración ex post y las partes más importantes de este contrato son la promesa y el clausulado futuro. Se crea un vínculo obligatorio entre las partes pactando un contrato para un futuro, porque los promitentes están interesados pero no lo pueden hacer en la actualidad. Se caracteriza porque es un contrato preliminar o preparatorio, pues consiste en ligar a las partes para la conclusión de un contrato futuro y es un contrato formal. El Código Civil establece que el contrato debe constar por escrito cuando el valor sea mayor a 300 y los que deban inscribirse en los registros deben formalizarse en escritura pública. La aceptación debe ser expresa. El plazo del contrato en bienes inmuebles y derechos reales es de 2 años y en bienes muebles es de 1 año. Con frecuencia se fija una cláusula de indemnización con el objeto de hacerla efectiva ante el incumplimiento de la obligación. También suelen pactarse arras de retracción y las modalidades del contrato según el Código Civil. En su artículo 1765, el contrato de promesa puede ser bilateral y unilateral. En el contrato de promesa bilateral, ambas partes se obligan recíprocamente a celebrar el contrato futuro. Asimismo, cualquiera de ellos puede requerir al otro el cumplimiento de indemnización de daños y perjuicios. El contrato unilateral o la opción del contrato. Aquí la obligación recae sobre una de las partes. La opción del contrato es un convenio en el cual una persona le concede a otra durante un tiempo determinado la posibilidad de celebrar un contrato futuro. La opción puede ser accesoria de otro contrato o un contrato principal. Entonces, las diferencias entre estas dos figuras se puede mencionar que en la opción es un contrato perfecto. La iniciativa de exigencia del cumplimiento corresponde siempre al beneficiario, mientras que el contrato de promesa no. Y en el contrato de promesa es necesario que después se emita nuevamente la declaración de voluntad de las partes, mientras que en la opción no. Y son similares en cuanto que contiene los elementos esenciales del contrato. Los dos momentos del contrato de promesa. El contrato de promesa o acuerdo sobre un contrato futuro y la exigencia del cumplimiento para la celebración del contrato definitivo. Efectos del contrato de promesa. Ante el cumplimiento, el contrato se agota y deja de surtir efectos. Ante el incumplimiento, el plazo convencional o legal es de 2 años para requerir el cumplimiento. Y las actitudes que puede tomar el beneficiario ante el promitente por el incumplimiento o negación de celebrar un contrato prometido es que en el caso de haber pactado la multa, se debe exigir el cumplimiento de la obligación a través de un órgano jurisdiccional competente en un procedimiento ejecutivo. El plazo de prescripción para demandar la obligación de escriturar caduca en 3 meses después del vencimiento del plazo de la promesa. Exigir la devolución de las arras y, si se pactó la multa, exigir el pago e indemnización de daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual. Dentro de los contratos traslativos de dominio a título oneroso se encuentran la compraventa y la permuta.
que tienen por finalidad transmitir un bien por un precio o una contraprestación. Ahora hablaré acerca de la compraventa. Este es el contrato más común en el día a día de una persona. Es el contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella el precio. Por ejemplo, en la compraventa voy a comprar un teléfono y a cambio voy a dar 1000 quetzales, que es el precio de ese teléfono. Dentro de los caracteres de la compraventa encontramos que es un contrato bilateral, es decir, vendedor y comprador tienen obligaciones de cumplir. El vendedor está obligado a entregar el teléfono y yo tengo la obligación de entregarle los 1000 quetzales que pagué por el teléfono. Es un contrato consensual porque existe el contrato entre las partes, desde que hay acuerdo de voluntades acerca del objeto y del precio. Es un contrato traslativo de dominio. El vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Es un contrato oneroso porque supone la equivalencia entre las prestaciones de las partes, es decir, el teléfono que voy a comprar equivale a los 1000 quetzales que voy a pagar por él. Los elementos del contrato de compraventa tienen capacidad para contratar toda persona mayor de edad que no haya sido declarada en estado de interdicción. Los bienes que se compran o venden deben estar dentro del lícito comercio de los hombres. Los menores o incapaces para comprar deben hacerlo por medio de sus representantes legales. Y en la venta no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso la ley establece. Existe una serie de prohibiciones para contratar en el Código Civil. Esto para evitar conflictos éticos o que puedan provocar conflictos de intereses entre el comprador y sus representantes. Y estos se encuentran del artículo 1792 y 1793. El bien vendido debe ser determinado por lo menos en su especie, calidad, cantidad y debe ser patrimonial, transmisible y debe ser un objeto lícito y existente, actual y real en el momento de la venta o de existencia posible o futura en un momento posterior. El precio es un elemento esencial, pues no hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Esto según el artículo 1796. De no existir se le consideraría donación. Debe ser cierto y pecuniario, es decir, dinero o signo que lo represente. Puede ser fijado por un tercero, designado por las partes. Si éste no quiere o no puede, dejará de surtir efectos. Si la cosa se ha entregado al comprador sin que las partes fijaran el precio, se presume que se aceptó el precio de la cosa, y a falta de pacto el precio será pagado al contado. El efecto transmitivo de la propiedad. En la transmisión de la propiedad, el vendedor está obligado a entregar el bien y a garantizar al comprador la posesión de ese bien. Se debe hacer en el lugar señalado en el contrato y, a falta de este, en el lugar en el que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. La doble venta es una pluralidad de ventas sobre el mismo bien. En cosas muebles prevalecerá la venta del que se encuentre en posesión de la cosa de buena fe. Si ninguno tuviera la posesión, va a prevalecer la venta primera en fecha. En inmuebles o derecho real sobre inmuebles,
prevalecerá la venta que primero se ha inscrito en el registro, y si ninguna de estas lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha. El pacto de retroventa es la facultad que tiene el vendedor de recobrar lo vendido y reembolsar el precio de este al comprador, y está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. La compraventa de cosa ajena establece que nadie puede vender cosa ajena, ya que esto vuelve nulo el contrato. La compraventa de bienes muebles. Esta se aplica en lo regulado por el Código Civil en cuanto a la compraventa genérica y contempla complicaciones cuando la cosa se haya vendido a diferentes personas. La compraventa de bienes inmuebles corresponde a la observancia de todas las reglas preceptuadas en el Código Civil. Las obligaciones del vendedor. Tiene la obligación de entregar el objeto de compraventa y el código admite la entrega simbólica que se utiliza empleando la forma o figura con la cual el comprador se da por recibido el bien vendido, y entrega legal que se da cuando la ley considere recibido el bien por el comprador, aún sin la entrega material del bien. Los problemas de cabida y calidad de los inmuebles. Los casos considerados por el Código Civil son casos de error sobre el bien vendido. En el saneamiento por evicción tiene lugar cuando se prive al adquiriente por sentencia firme, en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida, y el saneamiento por los vicios ocultos, que surge cuando el bien vendido tiene vicios o defectos ocultos. Los dos remedios típicos para el comprador son la acción reviditoria, para que se rescinda el contrato con restitución de los gastos que pagó, y si se actúa de mala fe, se indemnizará de daños y perjuicios, y la acción estimatoria, para que se le devuelva del precio vale menos. Ambos deben deducirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. En las obligaciones del comprador está el pago del precio, que es la suma de dinero que se obliga a entregar al vendedor a cambio del bien vendido. Los requisitos son que el precio debe ser verdadero, cierto y determinado, y el precio consiste en dinero o signo que lo representa. Modalidades del contrato de compraventa. La compraventa a prueba y compraventa al gusto. Estas cosas no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. El plazo de prueba es de 3 días contados desde el día en que el vendedor las ponga a disposición del comprador. Si dentro de los 3 días no acepta, se tendrá por desistido el contrato, es decir, renuncia a celebrar el contrato. Compraventa sobre muestras. El vendedor le ofrece el bien o la cosa al posible comprador en muestra, y éste lo prueba y puede aceptar o no el bien. El comprador tiene el derecho a rescindir del contrato si la entrega de la cosa no cumple con las características de la prueba que le entregaron en su momento. La resolución es la potestad de resolver el contrato y ponerle fin porque la otra parte incumplió cuando el producto o cosa vendida no es igual a la muestra. La compra sobre bienes en tránsito es la venta de cosas en tránsito. Son contratos celebrados en lugares geográficamente diferentes. Se realizó la compra, pero viene en transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. El comprador podrá resolver el contrato si no llegaren en buen estado o en el tiempo convenido. Compras sobre bienes futuros. Pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie. El comprador y vendedor deben acordar condicionantes mínimas. La cosa debe ser cierta, debe ser posible y debe ser determinada.
la venta con reserva de dominio. Se va a adquirir un bien o un derecho en la que va a existir cierta condición o cierta forma de pago, en este caso a plazos o por abono. La transmisión se realizará al finalizar el pago total del bien o se cumpla con las condiciones que se hayan especificado. El pacto de reserva de dominio garantiza al vendedor el pago total del precio. El comprador obtiene la posesión y el uso de la cosa. Al cumplir con la condición, el vendedor debe dar aviso al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente. Compraventa con pactos del mejor comprador. Es una cláusula en donde el bien vendido puede rescindirse a solicitud del vendedor. Si dentro de un término fijado hubiere quien diere más por el bien, el término para el ejercicio del pacto es de 6 meses, en bienes inmuebles y en bienes muebles es de 3 meses contados desde la celebración del contrato. La permuta es el intercambio de un bien por otro bien, es decir, es el cambio de una cosa por otra sin intervención de dinero. Por ejemplo, voy a ofrecer un automóvil en permuta y a cambio me interesa obtener una motocicleta. Dentro de los caracteres de la permuta encontramos que es un contrato de naturaleza consensual, porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. En algunos casos puede ser precisa la observancia de cierta forma. Por ejemplo, la permuta de bienes inmuebles es un contrato sinalagmático porque genera obligaciones para ambas partes contratantes. Es un intercambio de cosas. En la permuta, cada parte es a su vez comprador de una cosa y vendedor de otra. Es oneroso en el sentido de que la prestación de cada una de las partes es causa de la correspondiente contraprestación. El objeto de la permuta puede serlo solamente de los bienes en sentido amplio y materiales o inmateriales, pues se puede disponer de la propiedad y demás derechos sobre los bienes. También son permutables los derechos de crédito y no son permutables el intercambio de servicios o bienes por servicios. Es un contrato traslativo de dominio porque se consuma con la transmisión de lo permutado. Es típico y autónomo porque tiene su regulación específica. En la permuta simple se transfiere la propiedad o cosa a cambio de otra sin que medie dinero. Y la permuta por sobreprecio. Esta se da cuando uno de los acreedores, además de la entrega del bien, también se compromete a la entrega de una cantidad de dinero. Esta porción de dinero no debe llegar a la mitad del precio. Regímenes: la remisión a la regla de la compraventa. La regulación de la permuta en el Código Civil es muy escasa. Se aborda específicamente en el título quinto, segunda parte de los contratos en particular del Código Civil en el artículo 1852 y establece que se aplicará la permuta en el régimen de la venta en la medida que resulte compatible con la naturaleza de la permuta. Tiene carácter universal y su razón radica en dos circunstancias: por un motivo evidente de economía legislativa y que cada una de las partes se une a las condiciones de comprador y vendedor. La evicción de la permuta. La evicción tiene lugar cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación. El saneamiento por evicción faculta a la persona que sufre de evicción para adoptar las siguientes acciones:
La primera, la resolución del contrato con el efecto de la restitución de la cosa que dio o el pago del valor de la cosa que se hubiera dado a cambio y el pago de daños y perjuicios. En ambos casos, en la contraparte, si actúa de mala fe, puede pedir indemnización de daños y perjuicios.